Y ahora seguimos profundizando lo que tiene que ver con las vacunas y para tener una perspectiva científica hacemos contacto con una especialista en vacunas de Argentina. Así es, entrevista internacional, en este caso con Daniela Hosborg, que justamente es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET de la República Argentina, y especializada en el área de las vacunas, la vacunología también. Así que Daniela, muchas gracias por esta entrevista y en este momento. Bienvenida. Un gusto, la verdad, un placer poder comunicarnos e intercambiar un poco de información respecto a esta temática que hoy es clave para tratar de mitigar un poco todo el efecto de la pandemia, ¿no? Abunda, en las últimas semanas se ha ido acumulando la información vinculada con distintas vacunas en el mundo, justamente mientras atravesamos la pandemia, y a quienes no somos personas especialistas a veces nos cuesta entender en qué etapa del avance sobre la pandemia estamos. ¿Es alentador el panorama para una persona especialista como usted en función de este abanico de posibilidades que se han desplegado con distintas vacunas que se están en muchos casos empezando a aplicar? Sí, sin dudas. La verdad que cuando comenzó la pandemia y nos preguntaban para cuándo iban a estar las vacunas, nosotros nos arriesgábamos a decir que con suerte para el 2021, pasado la mitad del año, y afortunadamente nos equivocamos en los tiempos y logramos tener vacunas ya hacia el fin del 2020, y no solo una vacuna, sino más de un candidato vacunal. Estos candidatos vacunales han pasado por las etapas que tiene que pasar cada una de las vacunas que utilizamos en el calendario nacional de vacunación. No nos tenemos que olvidar que las vacunas es uno de los insumos que más se evalúa antes de aplicar a la población, y lo que se busca realmente es tener un efecto benéfico en términos de protegernos contra la enfermedad, contra los casos graves, contra la muerte. Y bueno, estas vacunas lo han atravesado, muchas de ellas ya tienen autorización para su uso en emergencia, y ya están siendo aplicadas. Ya van más de 40 millones de dosis aplicadas en el mundo, y entonces la verdad que es muy, muy alentador. Todavía queda un desafío muy grande porque se necesita un número de vacunas que es muy importante, porque la pandemia afecta a todos los países y es necesario que este insumo llegue a todos los países, independientemente de cuál sea su estado desde el punto de vista económico, si es un país más carenciado, si es un país rico. Acá no hay distinción, necesitamos que las vacunas lleguen a todos lo antes posible. Claro, Daniela, estos casi 40 millones de dosis se están distribuyendo en casi 50 países, es decir, una porción bastante pequeña de los países, pero hay siempre dudas en cuanto a vacunas que se han desarrollado en tiempo récord sobre su seguridad. Eso genera incertidumbre en el momento de decidir, en el caso, por ejemplo, como Uruguay, que se está planteando que sea opcional la vacunación, la inoculación. ¿Hay seguridad en estas vacunas, que son más de 60 según las que se han desarrollado en distintas partes del mundo? Sí, la verdad que los candidatos vacunales son más de 200, y sí, más de 60 están en los estadios de los ensayos clínicos en humanos, y según la Organización Mundial de la Salud, más de 15 están en la última fase de su desarrollo, que es la fase clínica 3. Sí, de repente esto de que se hayan desarrollado tan rápido ha generado como una desconfianza hacia las vacunas, y la verdad que esa desconfianza no hay que tenerla, porque como les comentaba, cada uno de estos candidatos ha pasado por cada una de las etapas. Por ahí estaría bueno repasar un poco cómo es el camino del desarrollo de una vacuna. El desarrollo de una vacuna comienza con el diseño, ¿no? Decidir qué es lo que se pone adentro de la vacuna. Eso en general está a cargo de la academia, de las universidades, de los institutos de investigación. Y lo primero que hay que hacer es evaluarla, y se evalúa primero en modelos animales, porque no se puede hacer ninguna experimentación en el hombre si no se tiene un dato
contundente respecto a la seguridad y la inmunogenicidad en un modelo animal. Recién se pasa esa etapa que se llaman ensayos preclínicos, se pasan a los ensayos en humanos. Primero se presentan todos los protocolos a los entes reguladores y después se hacen los ensayos clínicos en humanos que van desde la fase clínica 1 hasta la 3. Después, si todo es exitoso, se presenta a todos los entes reguladores, analizan los resultados y si ven que las vacunas son seguras y eficaces, bueno, entonces se aprueba su uso, se produce en escala y va a población. Esto normalmente lleva aproximadamente, si todo va bien, entre 10 a 15 años. Acá la diferencia está no en que estas etapas no se llevaron, estas etapas se llevaron a cabo, cada una de ellas, nada más que, dada la emergencia sanitaria, estas etapas lo que se hicieron se combinaron. Mientras en los periodos no pandémicos, no epidémicos, cada una de estas etapas, primero se hace la etapa 1, se analiza, si es exitosa, pasa a la etapa 2, se analizan los datos, si es exitoso, pasa a la 3. En este caso se combinaron fases porque era urgente tratar de reducir, pero eso no implicó reducir la exigencia de la vacuna. Entonces pasaron por todos los estadios las que llegaron y lo único distinto por ahí es que en vez de esperar que termine la fase clínica 3, lo que se hizo es analizar los resultados en un punto intermedio, dado que el riesgo de esta enfermedad es enorme. Entonces, en un punto intermedio de la última fase se evaluó eficacia y seguridad. Daniela, sí. para tratar de, digamos, poner la mira ahora en la situación en la que estamos en Uruguay desde el conocimiento científico que es universal y que por ende, por supuesto, que también tenés. Uruguay es un país que todavía no empezó a vacunar, por supuesto, como te imaginarás, hay una gran expectativa con respecto a cuál va a ser la vacuna o cuáles van a ser, cuándo se va o se van a empezar a administrar. Y algunas versiones de prensa dan cuenta de que el gobierno uruguayo está negociando para adquirir la estadounidense de Pfizer y la China de Sinovac, e inclusive algunos medios como El País de Uruguay hablan de la posibilidad de también introducir una tercera posibilidad, que es la de la Sputnik V, la vacuna rusa. A grandes rasgos, resumiendo, porque entiendo que es algo muy complejo. Estamos hablando de vacunas que brindan niveles de seguridad similares, efectividades parecidas. ¿Dónde están las diferencias? Porque en última instancia también se trata de vacunas distintas, aunque sean para la misma patología. Sí, todas estas vacunas que vos nombraste, también está la de AstraZeneca y Oxford, está también la vacuna de Moderna, todas ellas han superado con éxito, con mucho éxito, los requisitos que se tienen para autorizar en situación de emergencia sanitaria. Esto es, que tienen una eficacia por encima del 50%, pero en realidad todas estas que estamos nombrando, la vacuna de Pfizer, la de Sputnik V, la vacuna de AstraZeneca, están por encima del 70% de eficacia y cuando hablamos de casos severos, todas ellas el 100%. Entonces, cualquiera de ellas en términos de seguridad y de eficacia serían equivalentes. ¿Qué diferencia tienen? Bueno, la vacuna de Pfizer tiene una complicación en términos de logística, porque es una vacuna que para su conservación requiere una temperatura muy baja. Y cuando decimos muy baja es ultra frío, hablamos de entre menos 60 y menos 80 grados. Entonces, la logística de distribución de esa vacuna es algo más compleja. La mayoría de las vacunas que usamos hasta el presente requieren una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, que es temperatura de heladera. En cambio, esta requiere un frío mucho más bajo y entonces eso a la hora de hacer la vacunación y la distribución de la vacuna complica un poco. No es que no se pueda hacer, pero complejiza todo lo que es la vacunación. En cambio, las otras vacunas, por ejemplo, la vacuna de Sputnik V, que es de origen ruso, esta vacuna requiere menos 18 grados, que es temperatura de freezer, es la que se está aplicando en la Argentina, ya estamos casi más de 200.000 dosis aplicadas, ya llegó a nuestro país la segunda dosis y viene muy bien en términos de seguridad.
Y respecto a las otras vacunas, la de Oxford y AstraZeneca también están con muy buenos resultados en seguridad. Pfizer se detectaron algunas reacciones en personas que tienen alergia severa, entonces hubo una recomendación para aquellas personas que ya tenían un antecedente de alergia severa, esta vacuna no se aplicara. Entonces, es muy importante de que todas estas vacunas lleguen a la población de todos los países. Las vacunas de China ya también han tenido un resultado muy positivo, han tenido también una eficacia cuando hablamos de casos moderados a severos, que va por encima del 70%, cuando consideran casos leves está alrededor del 50%. Entonces, todas estas vacunas que son autorizadas por los entes reguladores, sin duda se pueden utilizar, cualquiera sea ella. Es muy importante que los países accedan de manera equitativa para lograr este 70% de inmunidad, para conseguir la inmunidad de rebaño. Daniela, nos quedaron muchísimas preguntas, pero seguramente no va a ser la última vez que tomemos contacto contigo porque queremos seguir profundizando en las vacunas que están en un momento además de decisión importante para inocular a la población, en el caso de Uruguay, que además en breve sería. Gracias por el momento. No, un gusto y bueno, mientras tanto tenemos que seguir aplicando todas las medidas preventivas aprendidas. ¿Cómo no? Gracias.